¿Sabías que detrás de la política, el caso de Teochitlán, Jalisco, reveló una gran lucha por la justicia, la verdad y los derechos humanos? En este video analizaremos toda la desinformación que ha salido alrededor del caso que se reveló el pasado 5 de marzo del presente año en Jalisco, en el rancho Izaguirre. Recuerden que la polarización política, así como la falta de responsabilidad del Estado mexicano, afectan directamente a las víctimas y sus familias y sobre todo perpetúa la impunidad en nuestro país. Principalmente hemos visto que la desinformación es utilizada como una gran estrategia para desviar el debate político, el debate digital y centrarlo solamente en acusaciones hacia los gobiernos del pasado. Bueno, esto sucede por la opinión de personas como Gerardo Fernández Noroña, que él salió muy valiente a decir que esto solamente era una campaña carroñera de la derecha sobre lo que sucedió en Teuchitlán, Jalisco. Lo que refleja es que la desinformación puede alterar el curso de la verdad. Así es, este hallazgo debería de ser algo que nos indigne a todas y a todos los mexicanos y sin embargo hay personas que se siguen cuestionando cómo es que llegaron ahí, por qué hay zapatos ahí, que seguramente no son de personas desaparecidas, que seguramente alguien pasó y los dejó y que qué garantía tenemos de que sean familiares desaparecidos de personas en todo el país. La realidad es que lo único que deja muy claro es que quieren generar una manipulación en esta narrativa y recuerden que estas manipulaciones en las narrativas lo único que hace es vulnerar y agredir directamente los derechos humanos de las víctimas, sus familias y sobre todo de toda la población en general. Porque esto impide que la ciudadanía tenga información correcta, veraz y objetiva sobre los hechos sucedidos en este lugar que se encuentra ubicado en Jalisco. Recuerden que la desinformación lo único que promueve es la confusión, que las personas tengan dudas, que las personas prefieran no pensar, no investigar y sobre todo no creer. Y esto aumenta significativamente la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado que deberían de garantizar justicia para todas y para todos. Recuerden que una sociedad que está totalmente desconectada y desinformada es una sociedad que no puede y no va a exigir justicia. Recuerden que la desinformación lo único que hace es paralizar y que nadie se mueva. Recuerden que como ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a la verdad, a la información transparente y sobre todo recuerden que esto es fundamental para cualquier democracia. Alterar la verdad o la transparencia vulnera directamente a la democracia, pero sobre todo el derecho a la información de todas y todos los mexicanos. Otra de las partes muy importantes que hemos visto alrededor de todo el caso de Teochitlán, Jalisco, con el tema de los desaparecidos, de las madres buscadoras, de los colectivos y de todas las acciones que han llevado a cabo, hemos visto que desde el poder se intenta criminalizar la protesta. Así es, en ocasiones políticos como Noroña recurren a criminalizar cualquier tipo de protesta política o social, ya sea violenta o pacífica, y esto lo hacen con la única finalidad de utilizar de manera política para desacreditar y utilizar los elementos que sean necesarios para que las personas no crean en las madres buscadoras y en los padres buscadores y en todos estos colectivos que hacen un gran labor por encontrar a los desaparecidos en nuestro país. Recuerden que a raíz de lo que sucedió el 5 de marzo en este rancho Izaguirre con el tema de Teuchitlán, Jalisco, lo único que han hecho es atacar a las madres buscadoras, a las activistas, llamándolas y más bien no queriendo reconocer el problema de raíz, porque ese es un grave problema en nuestro país, que prefieren echarle la culpa al pasado que aceptar que está sucediendo algo y generar las acciones inmediatas para resolverlo o empezar a resolverlo. Lo que aquí falta es voluntad y lo que sobra son pretextos. La realidad es que se tiene que reconocer que la violencia, la impunidad y sobre todo el despojo de propiedades de los cuales han sido víctimas muchos mexicanos en el país es algo que no se quiere atender. Recuerden que criminalizar cualquier tipo de protesta pues es una estrategia para deslegitimar totalmente a las personas, a los colectivos, a todos aquellos que desean cambiar algo en el sistema. Pero sobre todo, estas posturas son muy graves ante los derechos humanos porque obviamente atentan directamente contra la libertad de expresión, contra la protesta pacífica y sobre todo con esta libertad que tenemos las y los mexicanos de organizarnos, de reunirnos para exigir justicia o para exigir el cambio de alguna estrategia que tengan las y los gobiernos. También a esto súmenle que hay una victimización política y esto desvía la atención de las víctimas hacia un terreno totalmente político. Porque pues acusan a la derecha de
de que esta es una campaña carroñera, y entonces esto hace que se desvíe el debate, que el debate central debería de ser la desaparición forzada en México, los desaparecidos, lo que encontraron en el Rancho Izaguirre, las fosas clandestinas y todo lo que hay alrededor de la desaparición forzada en nuestro país. Sin embargo, esto, al llevarlo a un terreno totalmente político, lo único que hace es que las víctimas sean invisibles, no solamente para el gobierno, para el Estado, para el sistema, sino para toda la comunidad en general. Recuerda que esta narrativa lo único que quiere es diluir esta realidad, diluir esta tragedia de Teuchitlán, porque es evidente que es una tragedia, es algo que nos debería de estar doliendo a todas y a todos, pero que nos deberíamos de estar cuestionando qué hemos hecho para que eso no suceda, qué hemos visto que no hemos avisado, porque estamos enrolados en un tema de total desconfianza y estamos desconectados de la realidad que les está doliendo a otras mujeres en nuestro país. Y cuando invisibilizamos a las y a los familiares de las víctimas o de los desaparecidos, lo único que hacemos es que éstas no reciban atención. Y bueno, al final todo se minimiza con un simple discurso político como el que están llevando a cabo en el gobierno federal, porque recuerden que cuando tú llegas a un trabajo, la responsabilidad de todo lo que suceda en tu trabajo ahora es tuya, no le puedes echar la culpa al anterior, del anterior, del anterior. Es tu responsabilidad y tú sabías a lo que llegabas. Recuerden que el Estado tiene una obligación con las y los mexicanos de atender a las víctimas y no solamente eso, garantizar la protección de sus derechos humanos, porque el Estado debe de garantizar no solamente justicia, sino también la reparación del daño y sobre todo la no repetición de estos hechos. Así como ellos en muchas ocasiones utilizaron las tragedias para mentir, para esperanzar, ahora se hacen los locos, ahora hacen que no escuchan y ahora hacen que todo es un invento de la derecha. Y eso es lo que hacen los mentirosos que no tienen la capacidad de atender las crisis que se les presentan en sus gobiernos. Recuerden que cuando centramos el debate en un tema político partidista, lo único que hacen es evitar que el Estado tome su responsabilidad de protección de las víctimas, pero además de la búsqueda de los familiares desaparecidos. En este caso, uno de los personajes más emblemáticos de la oposición, que es Ricardo Anaya, bueno, él sí le respondió a Fernández Noroña y le dijo que carroñero es que no quieran aceptar que existe un problema, y efectivamente es muy carroñero de su parte que no quieran aceptar que esto está sucediendo en México, pero no solamente eso, que no estamos haciendo nada por evitarlo, por erradicarlo y porque esas cifras dejen de ser crecientes y dejen de romper a las familias en nuestro país. Recuerden que la desatención de las víctimas y la impunidad son una norma cuando el Estado se está haciendo loco, cuando el Estado no quiere reconocer que existe un problema con esta magnitud y esta gravedad. En México, la desaparición, la violencia, pero sobre todo los abusos contra los derechos humanos permanecen y no ha cambiado nada. Al contrario, estamos peor que cuando decía que estamos mal con otros gobiernos, estamos peor en este momento, cuando tenemos al frente de la Comisión de Derechos Humanos alguien que no defiende los derechos humanos, sino que defiende los políticos de la Cuarta Transformación. Y entonces, recuerden que el Estado está obligado no solamente a investigar, sino a sancionar a los responsables, pero además a garantizar la reparación del daño. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería de estar del lado de las madres buscadoras, de los padres buscadores, de las familias buscadoras y no estar en silencio, ese silencio que nos sigue dañando y sigue vulnerando nuestros derechos humanos. Recuerden que la omisión y la falta de acción por parte del Estado, lo único que refuerza con los ciudadanos es esta sensación de que el sistema de justicia no es para las personas, sino que es para cuestiones particulares, que solamente están dispuestos a atender cuando es con particulares. De lo contrario, no van a caminar, no van a resolver y no van a sancionar a nadie. Porque recuerden que la impunidad se perpetúa cuando pues la violencia crece, dejan que la violencia crezca. Pero no solamente eso, recuerden que cuando la violencia crece, la impunidad está perpetuada en nuestro sistema, socava gravemente los cimientos de un Estado democrático y sobre todo un Estado que es respetuoso y que salvaguarda los derechos humanos de su población. Y finalmente, recuerden que la polarización siempre ha sido una táctica que debilita esta búsqueda de justicia social. La polarización debilita el debate y todas las posibilidades de resolver verdaderamente y democráticamente todos estos problemas a fondo. Cuando se llevan a esta polarización política en donde el debate es únicamente si somos del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del Verde o de Movimiento Ciudadano, es cuando se pierde la razón de ser. Pero no solamente eso, realmente impide generar consensos, porque cuando la polarización está en una magnitud como la que estamos ahora en México, en donde se clasifican si eres de derecha o de izquierda, que de izquierda tienen lo que yo, de voladora de Papantla, pero
Cuando estamos en un momento en el que la polarización es muy grande, impide estos consensos que permitan generar acuerdos para prevenir y erradicar y disminuir estas cifras que nos están rebasando como Estado, como comunidad, como familias. Lo que deberíamos estar es hablando de un debate y que estaríamos debatiendo cómo lo vamos a resolver desde todas las fuerzas políticas, desde todo lo que podamos hacer humanamente posible. Esto recuerden que cuando un Estado no es capaz de ver más allá de la ideología y de los partidos o el bienestar colectivo y los derechos humanos, la verdad es que lo único que hace es fallar, es no tener y no garantizar los derechos de todas y de todos los mexicanos. Cuando el debate únicamente se reduce a una lucha entre fuerzas políticas, la verdad es que todo hace que las víctimas se queden de lado y finalmente que los problemas sociales solamente se profundicen porque no tenemos la garantía de poder resolverlo, de poder dar una solución, porque estás enfrascado en ese debate de ideologías, de personas y de partidos y no ves más allá de tu nariz. Y eso es lo que está sucediendo en México. Pero recuerden, este no es un asunto político, no se trata de pelear si somos de derecha o de izquierda, blancos o negros, azules o anaranjados. Lo que tenemos que hacer es una lucha conjunta por la justicia, por la verdad y por los derechos humanos de las víctimas que siguen siendo invisibilizadas, que siguen haciéndolas a un lado, que las autoridades siguen sin escucharlas, que han encontrado las puertas cerradas de las instituciones. Nosotros tenemos que visibilizar todo eso que está sucediendo alrededor de este caso. Y como activistas o como ciudadanos, yo que soy activista, como ciudadanos, es nuestra responsabilidad seguir exigiendo justicia a este Estado que está ignorando a las víctimas, pero sobre todo que haya una protección real para todas y para todos, sin distinciones de partidos. No importa que en tu Estado no gobierne Morena, tienen la obligación de protegernos a todas y a todos, porque no podemos permitir que la impunidad sigue ganando terreno en este país, en donde cada vez están partidizando la justicia en México, porque recuerden que su elección judicial lo único que va a hacer es que ahora la justicia tenga partidos y sobre todo tenga color y tenga intereses del gobierno en turno. Recuerda, si estás comprometido con la justicia, únete a esta causa, a compartir mucho contenido de valor, a compartir toda la información que venga de las cuentas de las madres buscadoras, de los padres buscadores, de los colectivos, porque recuerden que cuando los medios de comunicación están cooptados por esos convenios que tienen, la sociedad se tiene que unir y ahora una herramienta importante que tenemos son las redes sociales y desde ahí podemos comunicar la verdad, la verdad que nos está rebasando, la verdad que nos duele, la verdad para que nosotros podamos replicar toda esa información y no solamente eso. Recuerda que desde donde estamos, desde nuestra ciudad, desde nuestro estado, nosotras y nosotros podemos ser un eco de esas voces, de las madres buscadoras, de las que son valientes, de las que fueron a los zócalos a prender veladoras, a las que llevaron pertenencias de sus hijas o de sus hijos, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, de todas esas personas que se encuentran desaparecidas, a las que exigen que haya un padrón de desaparecidos real, fidedigno, que dejen de maquillar las cifras. La realidad los está rebasando. No podrán mentir durante mucho tiempo, porque mientras sigamos cerrando los ojos, los próximos podríamos ser nosotros. Tenemos que participar de manera activa para compartir cada ficha, para compartir la información, pero sobre todo por no dejarnos cegar por esos odios que tienen algunos personajes políticos. Esa es una responsabilidad individual de la cual somos responsables cada individuo. Pero sepan que mientras nosotros estamos haciendo nada, hay mujeres que todos los días, con un pedacito de esperanza, buscan y ruegan al cielo, a su esperanza, a esa luz que las mantiene vivas, en poder encontrar a sus familiares con vida o poderlos simplemente encontrar. Porque recuerden que la lucha continúa, que ellas no se detienen, que tienen que seguir caminando y nosotros sigamos compartiendo. Es un gran momento en el que tenemos que reflexionar que el dolor de otros no precisamente debe de ser tu dolor, pero desde la empatía podemos generar una conciencia diferente. ¿Qué dices? ¿Te sumas?